Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto cuál es la diferencia entre una magnitud derivada y fundamental. Asimismo, ya sabemos cuáles son las magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades, así como sus unidades fundamentales correspondientes. Y hemos visto que para cada una de estas unidades hay una serie de múltiplos y submúltiplos, que podéis ver en el recuadro verde. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer ejercicios prácticos sobre conversión de unidades derivadas mediante factores de conversión. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, antes de nada vamos a repasar cuáles son las magnitudes fundamentales de estos símbolos de las unidades fundamentales del sistema internacional. Pues bien, en el caso del metro hablamos de la longitud como magnitud fundamental. En el caso del kilogramo hablamos de la masa. En el caso del segundo hablamos del tiempo. En el caso del Kelvin la magnitud fundamental es la temperatura. En el caso del mol, la magnitud fundamental es la cantidad de sustancia. En el caso del amperio, la magnitud fundamental es la intensidad de corriente eléctrica. Y en el caso de la candela, hablamos de la intensidad luminosa como magnitud fundamental. Asimismo, para cada una de estas unidades fundamentales existe una serie de múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, en el caso de la magnitud longitud, sabemos que la unidad fundamental en el sistema internacional es el metro. Pero ¿qué pasa? Que existen una serie de múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Realmente hay más múltiplos y submúltiplos, múltiplos por arriba y submúltiplos por abajo. Y ya hemos hecho ejercicios prácticos con este tipo de múltiplos y submúltiplos. Podéis revisar el vídeo correspondiente. Y bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es repasar la diferencia entre una magnitud derivada y fundamental. Ya hemos visto cuáles son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional, que son 7. Pues bien, el resto de magnitudes que se expresan en función de estas magnitudes fundamentales se llaman magnitudes derivadas. Básicamente es cuando utilizamos una fórmula donde intervienen las magnitudes fundamentales y se usan símbolos matemáticos de multiplicar y dividir. Por ejemplo, en el caso del área, porque en este caso, justo en este ejercicio, estamos hablando de la magnitud área o superficie. En el caso del área de este cuadrado, imaginad que cada lado mide 1 centímetro. Pues bien, ¿cuál sería el área de este cuadrado? Sabéis que el área de un cuadrado es lado por lado. Y realmente cuando digo lado, hago referencia a una longitud. Bien, que mide 1 centímetro, cantidad y unidad. En este caso, podemos decir que el área es igual a longitud por longitud, o lo que es lo mismo, longitud al cuadrado. Por tanto, veis que el área es una magnitud derivada porque se expresa en función de magnitudes fundamentales. La longitud multiplicada por sí misma. ¿Y cuáles son las unidades del área en el sistema internacional? Bueno, pues las unidades del área serían los metros cuadrados, porque si la unidad de la longitud en el sistema internacional de unidades, es decir, la unidad fundamental me refiero, es el metro, pues en el caso del área, pues será el metro cuadrado, porque estamos trabajando con unidades cuadradas. Y ahora, si en lugar de un cuadrado tuviera un cubo como este, pues mirad, sabéis que el volumen de un cubo es igual al área de la base, por ejemplo, el área de una de las caras, por la altura. Entonces, el área de la base, a su vez, acabamos de ver, si es un cuadrado, que es lado por lado. Y cada lado, pues mide una longitud determinada. Entonces, estamos empleando la magnitud fundamental, que es la longitud. Entonces, diría que el volumen se puede expresar en función de la longitud al cuadrado por la altura, que es otra longitud. Pues por longitud. Por tanto, el volumen se puede expresar en función de la magnitud fundamental longitud, multiplicada por sí misma 3 veces. Es decir, longitud al cubo. Veis que aquí es como si hubiera un 1, potencias de la misma base, se suman los exponentes. 2 más 1, 3. Y bien, ¿cuáles son las unidades en el sistema internacional para la magnitud derivada volumen? ¿Cuáles son? Pues si la de la longitud ya sabéis que es el metro, en el caso del volumen tendría que elevar al cubo, metro cúbico. Y el volumen sería, pues, la cantidad que tuviera, y le añado las unidades del sistema internacional, que estaríamos hablando del metro cúbico. Veis que el volumen se expresa en función de una magnitud fundamental, que es la longitud, pero multiplicada por sí misma.
Entonces hay símbolos matemáticos de multiplicar en la fórmula. Y cuando esto ocurre, tanto si hay símbolos matemáticos de multiplicar o dividir, pues decimos que la magnitud es derivada, porque se expresa, ya os digo, en función de las fundamentales. Ahora vamos a resolver estos ejercicios. Vamos a ello. Me mandan pasar 224 centímetros cuadrados al Sistema Internacional de Unidades. Estamos hablando de la magnitud área o superficie, ya sabéis. Y si las quiero pasar estas unidades, centímetros cuadrados, al Sistema Internacional, yo sé que las tengo que pasar a metros cuadrados, por lo que os acabo de explicar. Para llevar a cabo este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es copiar la primera parte tal cual, es decir, la cantidad, que es 224, y esta unidad, que es una unidad derivada, perteneciente a la magnitud derivada, área. A continuación, ¿cuántas unidades quiero pasar? Pues quiero pasar una unidad que es de centímetro cuadrado a metro cuadrado, entonces voy a utilizar un solo factor de conversión. Y ya sabéis que como quiero pasar los centímetros cuadrados a metros cuadrados, pues metro cuadrado tiene que aparecer arriba, porque aquí mirad, es como si pusiera así. Entonces, ¿veis que está arriba el metro cuadrado? Pues el metro cuadrado arriba en mi factor de conversión. Y abajo tengo que poner centímetro cuadrado. Fijaros, además siempre tienen que ir en posiciones contrarias. Si aquí el centímetro cuadrado aparece arriba, tiene que estar, en este caso, abajo, siempre en posiciones contrarias, ya os digo. Y ahora debo buscar la relación que existe entre el metro cuadrado y el centímetro cuadrado. Para ello me voy a la escala de unidades de múltiplos y submúltiplos de la magnitud longitud. Y luego ya la convierto en área. Mirad, el metro y el centímetro son las unidades implicadas. Busco la relación que hay entre ellas. ¿Quién está más arriba en esta escala de unidades? El metro. Entonces le pongo un 1 al metro cuadrado. ¿Y un metro cuántos centímetros son? Pues 100 centímetros, porque tengo que dar dos saltos para pasar del metro al centímetro. Y multiplico 10 por 10. 10 por 10, ya sabéis que es 100, o bien sumáis los exponentes. Potencias de la misma base, se suman los exponentes. 1 más 1, 2, 10 elevado a 2, o 100, que es lo mismo. Entonces pongo 100, pero cuidado, porque estamos trabajando con unidades cuadradas en el factor de conversión. Entonces, yo tengo que elevar esto al cuadrado. Si no, no. Si estuviera trabajando solo con unidades correspondientes a la magnitud longitud, no. Pero en este caso, estoy trabajando con unidades que corresponden a la magnitud área, unidades cuadradas. Entonces, por eso tengo que elevar también este número al cuadrado. Bien, dicho esto, ahora ya solo tengo que operar. Veis que se van las unidades, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, porque están dividiendo. Y ahora opero, es decir, haría 224 por 1, que es 224, dividido entre 10.000, porque 100 al cuadrado es 10.000. ¿Y cuánto me da esta operación, 224 entre 10.000? Pues me daría 0,024 metros cuadrados, que también puedo expresar en notación científica, porque realmente es un número pues, bastante pequeño. Entonces podría poner 2,4 por 10 elevado a menos 2 metros cuadrados. Fijaros, esto ya lo expliqué en otro vídeo, me refiero a la notación científica, que consiste en expresar los números utilizando potencias de 10. Bien, entonces para ello pongo una coma imaginaria en el primer número que veo después de los ceros a la izquierda. Entonces el primer número que veo es el 2 y añado después de esta coma imaginaria los números que haya, en este caso solo está el 4. Entonces pongo 2,4. Ahora pongo un por la potencia de 10, porque en eso consiste la notación científica. Y para calcular este número, el exponente, ¿cuántos ceros hay a la izquierda? Bueno, pues hay 2. Pues por esa razón tengo que poner aquí un 2 en el exponente. ¿Y por qué pongo un menos? Porque el número empieza por 0, implica que es un número muy pequeñito. Pues bien, ahora ya quito la coma imaginaria, que era para explicarlo, y este sería el resultado final. En notación científica. Vamos con el siguiente ejercicio. Mirad, en este caso tengo que pasar 25 decímetros cúbicos al Sistema Internacional de Unidades. Y por lo que hemos visto al principio del vídeo, ya sabéis que se trata de una magnitud derivada.
y por tanto sus unidades son derivadas también. Y me dicen que las pase a unidades del sistema internacional. En el sistema internacional de unidades para el decímetro cúbico, pues sería el metro cúbico. Entonces aquí tengo que poner metro cúbico, siendo el metro cúbico una unidad derivada del sistema internacional de unidades. Entonces ya podemos empezar con nuestro ejercicio. Para ello voy a copiar la primera parte igual y voy a aplicar factores de conversión para resolver. Veis que copio 25, que es la cantidad, y decímetros cúbicos, que es la unidad derivada. A continuación, como quiero pasar una sola unidad, pongo una raya de fracción, que hace referencia al factor de conversión. ¿A qué quiero pasar los decímetros cúbicos? A metros cúbicos. Entonces, metros cúbicos lo tengo que poner arriba y decímetro cúbico lo tengo que poner abajo. Porque además ya sabéis que tienen que ir en posiciones contrarias. Si aquí decímetro cúbico aparece arriba, ahora tiene que estar abajo. Busco la relación entre el metro cúbico y el decímetro cúbico. Para ello me voy a la escala de unidades de la longitud y busco esta relación. La relación entre el metro y el decímetro es que un metro son 10 decímetros. Veis que el metro está más arriba en la escala de unidades. Y como tengo que pasar al decímetro, pues tengo que dar un salto, solo uno. Por tanto, multiplico por 10. Y el 1 se lo pongo al metro cúbico. Yo sé que un metro son 10 decímetros, porque lo acabamos de ver. Entonces, un metro cúbico son 10 elevado a 3 decímetros cúbicos, porque fijaros que tengo que añadir este 3 ya que estoy trabajando con unidades cúbicas. ¿Veis? Si estuviera trabajando con unidades cuadradas, pues pondría un 2. Pero como estamos trabajando con unidades cúbicas, pues tengo que añadir un 3, es decir, 1000. Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es alargar la raya y operar. Mirad, se van las unidades, decímetro cúbico con decímetro cúbico. Y ya haría la operación que me mandan, que es 25 por 1, que está en el numerador, dividido entre 1000, o 10 elevado a 3, que está abajo en el denominador. Y tendría que hacer 25 entre 1000, y esto me da 0,025. ¿Qué? Pues metros cúbicos. En este caso también puedo emplear la notación científica, porque estamos hablando de un número bastante pequeñito. Entonces, mira. Este número expresado en notación científica sería 2,5 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Ya sabéis que la coma se pone imaginariamente después del primer número que veáis que no sea un 0, me refiero, veis aquí dos ceros a la izquierda, y aquí aparece el 2, que es el primer número después de estos ceros. A continuación ponéis los números que hay aquí, que hay un 5, y luego ponéis la potencia de 10, porque en eso consiste la notación científica, en expresar los números utilizando potencias de 10. Bien. Y luego, para hallar el exponente, contáis el número de ceros, que son 2. ¿Y por qué tengo que poner un signo menos? Bueno, pues porque se trata de un número muy pequeño que empieza por 0, por esta razón tengo que añadir este menos. Ahora quito la coma imaginaria porque esto era para explicaros el ejercicio y vamos con el siguiente. Tengo que pasar 0,5 kilómetros cuadrados al sistema internacional de unidades. Entonces ya sabéis que lo tengo que pasar a metros cuadrados. Bien, en este caso estamos hablando de la magnitud área. Es una magnitud derivada, como ya he explicado al principio del vídeo, y estas unidades son derivadas. Y si las quiero pasar a unidades del sistema internacional, yo sé que el kilómetro cuadrado no es del sistema internacional, es decir, es un prefijo del sistema internacional, pero no es la unidad utilizada en el sistema internacional para la magnitud área. Entonces, en este caso, tendría que pasarlas a metros cuadrados, porque si la unidad fundamental para la magnitud longitud es el metro, pues entonces en el caso del área, las unidades en el sistema internacional van a ser metros cuadrados. Dicho esto, lo que tengo que hacer es, como siempre, copiar la primera parte del ejercicio, 0,5 kilómetros cuadrados. Veis que 0,5 es la cantidad y kilómetros cuadrados es la unidad, en este caso una unidad derivada. Pues bien, como quiero pasar una sola unidad, tengo que poner una sola raya de fracción, que hace referencia al factor de conversión.
¿A qué quiero pasar los kilómetros cuadrados? A metros cuadrados. Entonces, metro cuadrado arriba y kilómetro cuadrado abajo, porque además siempre tienen que ir en posiciones contrarias. Si aquí aparece arriba, aquí tiene que aparecer abajo. Ahora busco la relación entre el kilómetro cuadrado y el metro cuadrado. Para ello me voy a la escala de unidades de la magnitud longitud y después ya lo paso a unidades de área. Pues bien, las unidades implicadas son el kilómetro y el metro. Entonces, redondeo kilómetro y metro. ¿Cuántos saltos tengo que dar para pasar del kilómetro al metro? Bueno, pues tengo que dar 3 saltos y cada vez que doy un salto tengo que multiplicar por 10. Entonces, un kilómetro, porque está más arriba en la escala de unidades, por tanto le pongo un 1 aquí, un kilómetro son 1000 metros. Pero como estoy trabajando con unidades cuadradas, tengo que elevar todo esto al cuadrado. Esto es muy importante que no os olvidéis, porque si no sería mal. Una vez que ya he establecido esta relación, lo que hago es alargar la raya. Veis que se van los kilómetros cuadrados con los kilómetros cuadrados porque están dividiendo, entonces uno está arriba y otro está abajo. Y lo que tengo que hacer es operar, es decir, multiplicar 0,5 por 1000 al cuadrado y dividirlo entre 1, que ya no se pone. Entonces hago 0,5 por 1.000.000, porque 1000 al cuadrado es 1.000.000, y esto me da... Además, fijaros que este número, como es ya bastante grande, lo puedo expresar en notación científica, que me quedaría 5 por 10 elevado a 5 metros cuadrados. Veis que ahora pondría una coma imaginaria después del 5, aquí, una coma imaginaria. Y pondría los números que hay a continuación del 5, pero como son ceros, pues ya no los pongo. Y ya después pondría lo que es la potencia de 10 y cuento los lugares que hay después de esta coma. La voy a poner arriba ahora para que lo veáis. Los lugares que hay después de esa coma, ya os digo, mirad. ¿Cuántos lugares hay? 5. Y por tanto, 5 es el exponente. En este caso, no tengo que poner delante un signo menos porque este número es grande y no empieza por 0, y este sería el resultado final. Como veis, estos ejercicios de conversión de unidades derivadas no son nada complicados, especialmente si utilizáis factores de conversión. Y hasta aquí este vídeo sobre conversión de unas unidades derivadas en otras. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado, por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!